Aló, muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. En esta hora queremos dar inicio a nuestra enseñanza para este día muy especial. Y queremos comenzar con una palabra de oración a nuestro Dios. Oremos en esta hora. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, Padre Celestial, de esta tarde, nos acercamos al trono de la gracia suya para alcanzar misericordia y hallar socorro para nuestras debilidades. Oh buen Padre, te rogamos en esta hora que usted bendiga la exposición de su palabra, que usted reciba nuestras plegarias, nuestros anhelos, nuestros deseos que tenemos en nuestro corazón a favor de las cosas y personas de este mundo. Padre Celestial, abre tu oído a nuestras súplicas, por favor. Presta atención, oh Santo Dios, a lo que tus hijos clamamos en este mundo. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. Estimados hermanos y amigos, tal como lo habíamos anunciado de antemano, hoy tendremos oraciones por algunas situaciones que consideramos oportuno para nosotros. Nosotros, bajo el Nuevo Testamento, tenemos la ley de Jesús para nosotros, y el Señor nuestro Dios nos pide que oremos por algunas cosas que la Biblia es clara en decirnos a nosotros, ¿verdad? Por lo cual debemos de pedirle a nuestro Dios. Nosotros somos unas personas convencidas en el poder de Dios, pero también sabemos que Dios nos pide a cada uno de sus hijos que tenga fe en el Señor Jesús y en su palabra. No estamos hablando nosotros que haya entre algún miembro de la iglesia o evangelista algunos con dones sobrenaturales, porque sabemos que esos dones sobrenaturales era para el comienzo de la iglesia y para que la revelación del Nuevo Testamento fuese cumplida. Y de modo que ya tenemos cumplido y tenemos la voluntad de Dios perfecta en el Nuevo Testamento, entonces hacemos bien en creer eso. Sin embargo, Dios mantiene siempre su palabra, que quiere que sus hijos oren, que sus hijos dependan de Él. Así que oramos, pero nuestra fe está en Dios. Y le dejamos a Dios que Él haga su obra cuando Él lo crea conveniente. Nuestro deseo como humano es lo más pronto posible. Pero Dios es el que tiene la voluntad, ¿verdad? Para actuar, para hacer y para obrar. Así que, antes de la predicación, vamos a estar haciendo dos oraciones primero. Hoy vamos a estar orando por los gobiernos, nuestro gobierno. Vamos a estar orando también por la parte de los médicos que tienen que ver con la salud. Vamos a estar orando por hermanos enfermos en nuestro país y fuera de él. Incluso por algunos hermanos que nos mandaron sus nombres para que nosotros los tuviéramos presentes en nuestras oraciones. Y también estaremos orando para aquellos que trabajan. Hay hermanos, hay personas que nos han llamado para que oremos por su trabajo, que oremos porque ellos están saliendo y que el Señor los cuide y los proteja en donde quiera que ellos vayan, tanto hermanos como amigos. Por lo tanto, vamos a orar primeramente por nuestro gobierno y por los gobiernos a nivel mundial. Oremos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, en esta hora, oh Santo Dios, venimos
ante el trono de la gracia suya para pedirle, Padre Celestial, por nuestros gobernantes, quien dirigen los diferentes estamentos de nuestras ciudades. Oh buen Padre, queremos ponerlos en sus manos para que usted, Padre Celestial, le conceda la sabiduría necesaria y los capacite, Señor, para poder actuar de acuerdo a su santa y divina voluntad. Padre Celestial, bendice a aquellos que tienen mayor rango como los que tienen menor rango. Y ayúdalos, Padre, a que ellos puedan ver que son instrumentos suyos y que están en el poder para servirle a los demás y a los más necesitados. Ayúdalos, Padre Celestial, a ver en ti el único Dios que reina y gobierna especialmente en el mundo y que tiene el poder para cambiar a los hombres que no usan bien su poder. Padre Celestial, queremos ponerte en tus manos a nuestro presidente, a nuestros legisladores, a nuestros jueces que tienen que ver con la justicia. Te pedimos, oh buen Dios, para que los ayudes a actuar de una manera correcta. También, oh buen Dios, queremos pedirte por los médicos, especialmente que están trabajando arduamente para el bien de nuestro prójimo. Que usted, Padre Celestial, sea con ellos, fortaleciéndolo física y moralmente, como solo usted lo sabe hacer. Sabemos, oh buen Dios, que hay muchos de ellos cansados, fatigados, muchas veces desesperados porque son humanos también y se cansan como todo ser humano. Pero te rogamos, Padre Celestial, desde este lugar, que su mano de poder sea con ellos, fortaleciéndolos y ayudándolos y dándole la energía necesaria hasta que, Señor, la salud pueda ir llegando a los hogares de las personas. Y te rogamos no solamente por nuestro país, sino por todos los países del mundo, Padre Celestial, donde se ha regado esta pandemia y donde otros trastornos de enfermedad existen. Padre Celestial, para que usted, que es el Dios que ha creado este mundo, pueda traer, Señor, la tranquilidad necesaria y pueda traer la paz que tanto necesitamos. Recurrimos a usted, Padre, porque para nosotros usted es el único ser todopoderoso que pueda ayudarnos en nuestras debilidades y fortalecernos y hacernos diferentes, teniendo una fe y una confianza en usted. Padre Celestial, esta oración se la pedimos no solamente por los médicos, sino también por las enfermeras, enfermeros, Padre Celestial, por los que trabajan en las camillas, por aquellos conductores que van a las casas a buscar a los enfermos. Padre, te rogamos por los medicamentos, por las inyecciones, por todo lo que usan para traer bienestar a los cuerpos de nuestros semejantes. Padre Celestial, que usted de una manera especial pueda obrar en los cuerpos de estas personas. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. Estimados amigos, tenga presente, y quiero en forma así en conversación, ¿verdad?, hacer una pregunta para cada uno de nosotros. Para usted, ¿qué es la oración? Para mí, por ejemplo, la oración es una conversación clara, franca, abierta con nuestro Dios. En ella, es decir, en la oración, expresamos nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. A través de ella hacemos súplica.
hacemos peticiones, hacemos ruego, hacemos agradecimiento por algún bien o algún favor. A través de la palabra de Dios, puedo decir de que muchas personas oran, pero oran solo en momentos de gran tensión, en momentos de gran dificultad, en momentos de gran peligro, en momentos de gran incertidumbre. Pero Dios desea que usted y yo confiemos en su poder, en las buenas y en las malas. Y eso demostraría realmente que nosotros dependemos de Dios. Por lo tanto, me llama la atención en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 1, donde Jesús estaba orando. Y dice la Biblia que cuando él terminó de orar, uno de sus discípulos se acercó y les dijo: Señor, enséñanos a orar. Y yo me pregunto en esta hora, y quiero que usted también se haga esa pregunta: ¿por qué este discípulo le hizo la sugerencia a nuestro Señor diciéndole: enséñanos a orar? Y me llama la atención porque cualquier persona podría decir: bueno, no importa la forma en que yo oro, de todas maneras Dios me va a escuchar. Error. Este discípulo nos da a nosotros una lección y una enseñanza. Él pudo observar en el Señor mucha reverencia. Él pudo observar en el Señor gran humildad. Él pudo observar en el Señor una entrega total a la voluntad de nuestro Dios. Y es que a través de la oración nosotros desnudamos nuestra alma y la llevamos al altar en la presencia de Dios y le decimos a Dios: aquí estamos, por favor Dios, escucha lo que nosotros necesitamos pedirte. Yo necesito examinarme mi actitud de cómo yo voy a dirigirme a Dios. Dios no es igual a mí. Yo soy una criatura. Él es el creador. Por lo tanto, con mucho respeto y con mucha humildad, desde lo profundo de mi ser, me voy a acercar a Él, porque Él me ha invitado diciendo: acércate, hijo mío. Así lo expresó el escritor del libro de los Hebreos: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar socorro en el momento oportuno. ¿Por qué nos acercamos a Dios? Porque queremos su misericordia, porque queremos hallar socorro en el momento de la dificultad, en el momento cuando más estamos tropezados, en el momento en que nos encontramos cabizbajo, en ese momento cuando la ansiedad golpea nuestra cabeza, aquella angustia terrible que viene a nuestra mente. Entonces buscamos el descanso, buscamos el alivio, y solamente en la oración, por medio de Jesús, podemos encontrarlo. Yo quiero en esta hora, estimados hermanos, orar, como lo decía, por hermanos enfermos. Aquí quiero mencionar a la hermana Marisol allá en los Estados Unidos. Quiero hablar también a mi Dios sobre la madre de mi esposa, mi hermana Edilma Rojas, Edilma Rivera de Rojas. También quiero mencionar a la hermana María Cárdenas. Y deseo mencionar también a otros hermanos miembros de la Iglesia del Señor. Muchas personas entendieron, inclusive amigos, me escribieron para que mencionara sus nombres o tan siquiera dijera que ellos deseaban la oración. Y fue precisamente con ese objetivo que les dije el domingo que íbamos a estar hablando acerca de la oración y de aquellas personas que deseaban que pidiéramos por ellos. Así que vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle a Dios por
estas personas que han solicitado la oración y por la cual tienen confianza en nuestro Dios. Oremos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, ante usted, oh buen Dios, venimos en esta hora de la tarde para pedirle, oh buen Dios, por cada uno de sus hijos e hijas que suplican misericordia, que suplican compasión. Padre Celestial, queremos pedirte desde este lugar por la hermana Marisol allá en los Estados Unidos. Sabemos, oh buen Dios, que para usted la distancia es nada. Usted está en todo lugar, en todos los países. Y por lo cual, oh buen Dios, venimos ante usted. Porque creemos en su poder. Porque creemos en su misericordia. Y es por eso que queremos pedirte por esta hija. Señor, solo usted sabe los momentos difíciles por los cuales ella ha pasado. Y está pasando. Usted sabe, Señor, de su enfermedad, de su dolencia. Usted que es médico del alma, conoce nuestro cuerpo, porque usted nos ha creado. Le ruego por su hermana Lilibet también, y por toda su familia. Bendíceles en gran manera, allá en los Estados Unidos. Sea usted grandemente con ella. Te ruego, Padre Celestial, por mi suegra, mi hermana Edilma Rivera de Rojas. Señor, te ruego por ella, Señor, una anciana que siempre ha creído en ti y en tu poder. Padre Celestial, para que tu poder se manifieste una vez más en ella y le ayude, Señor, en sus enfermedades. Y que usted, Padre Celestial, ponga su mano de poder como solo usted lo sabe hacer. Te ruego también por mi hermana María Cárdenas, aquí en la 3 de mayo. Es una hija tuya, oh buen Dios. Y rogamos para que ella pueda sentir, Señor, esa confianza y esa seguridad que solo tú lo sabes hacer. Te ruego por su familia, te ruego por sus hijas, Padre Celestial, para que usted cuide de ella, para que usted les proteja en todo lo que han de hacer. Y en fin, Padre Celestial, te ruego por el hermano Juan, el esposo de nuestra hermana Alejandrina. Padre Celestial, sea usted con este hermano. Tengo días de no poder verlo, pero Padre Celestial, recurro a usted, porque usted conoce nuestro dolor, porque usted conoce nuestra aflicción. Te pido, Señor, que seas con este hermano. Bendícelo donde quiera que él esté. Pon tu mano de poder, oh buen Dios, sobre él y trae alivio a su cuerpo. Bendice a los ancianos de la iglesia, a los mayores, a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Bendice a nuestras iglesias en todo el mundo. Padre Celestial, bendice a los que dirigen. Sea usted con su pueblo. Dale fortaleza a tus evangelistas para predicar tu palabra, tal como nos lo enseña tu santo evangelio, oh buen Dios. Padre Celestial, esta oración te la hacemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos, estimados hermanos y amigos. Cuando nos acercamos a Dios, necesitamos tener fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Uno de los problemas grandes que hay dentro del pueblo de Dios, amado hermano, y no se me enoje, pero uno de los problemas grandes que hay dentro del pueblo de Dios es la falta de fe, la falta de confianza en nuestro Dios. Y para muestra de un botón, voy a leerle el pasaje en el Evangelio de Mateo capítulo 17, en el versículo 14, pero especialmente en el verso 20, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jesús le dijo:
por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Y me llama la atención esa palabra de Jesús, y nada será imposible. Para nosotros los humanos, muchas cosas son imposibles. Sí, a veces le pregunto a una hermana, oye, ¿qué pasó con tu esposo? Ay, usted viera que es incrédulo. ¿Y le ha hablado usted de la Biblia? ¿Le ha hablado usted del Evangelio? ¿Ha doblado usted rodilla por él? Bueno, hermano, sí, pero yo lo veo muy duro. Ahí está la duda. Ahí está la incertidumbre. Pero esto no es nuevo. Dentro del pueblo de Dios no es nuevo. En este párrafo del Evangelio de Mateo, Jesús se enojó mucho con sus discípulos. El contexto de esta historia nos habla acerca de un hombre que trajo a su hijo que sufría de epilepsia ante sus discípulos y también tenía síntomas de estar endemoniado. Jesús le había dado poder a los apóstoles de echar fuera demonios, pero se encontraron con alguien difícil de poder echar fuera este demonio. Y este hombre, el padre, tenía mucha fe y esperó que Jesús bajase del monte. Y cuando Jesús bajó del monte, él viene al encuentro con Jesús y le dice, mira, Señor, he traído a mi hijo enfermo y tus discípulos no lo han podido curar. Y dice Jesús, entonces tráiganmelo acá. Pero yo quiero leerle lo que Jesús, enojado, después de 2 años de ministerio, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Según los eruditos, son pocas las veces que Jesús se enoja. En este pasaje Jesús está enojado. Y está muy enojado con sus discípulos. Está muy enojado con los 12. Y eso nos da una lección para mí como evangelista. Eso le da una lección a la iglesia, que muchas veces también está adormecida por la incredulidad de las cosas que pasan en este mundo. Y fue Jesús el que dijo, oh generación maligna y perversa. Mire cómo Jesús consideró a sus discípulos. Y exhortando al hombre le dijo, tráiganmelo acá. Y Jesús reprendió al demonio después de haber reprendido a sus discípulos. Y el demonio salió y el muchacho fue sano. Y después en privado le dijeron sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Jesús, en una forma clara y contundente, le dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, podéis decir a este monte, pásate, y se pasará. Y os será hecho, porque no hay nada imposible para Dios. Déjeme decirle que el lenguaje de Jesús no es literal. Entre los judíos le llamaban a los rabinos, aquellos que tenían la habilidad para, por así decirlo, aliviar una situación difícil. Porque muchas veces los problemas se nos van amontonando en la cabeza que nosotros los humanos no le vemos salida. Sí, ahora con esta pandemia ha habido y hay muchos problemas. De seguro que sí.
Y también nosotros como pueblo de Dios podemos caer en esos problemas. Problemas de ansiedad, problemas de desesperación, problemas emocionales, problemas de inestabilidad. Y Jesús nos dice, ¿qué está pasando, hijo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no crees en mi generación? ¿Por qué no pones tu confianza en mí? Te está pasando como los israelitas en el desierto. Y es que esta vida es una vida de prueba. Los judíos por eso le llamaban a aquellos rabí que podían desenmascarar y sacar esos problemas de la cabeza. Le decían ellos, ahí viene un desarraigador de montañas. Ahí viene alguien que pulveriza los problemas. Así que Jesús usó su lenguaje. Y por eso Jesús dice, si tuviere fe como un grano pequeño de mostaza. Fíjese que Jesús no dijo si tuviera una fe como una roca grande. No. Él nada más necesita, y Dios necesita, un poquito de nuestra confianza en Él. Y cuando nosotros verdaderamente confiamos en Él, entonces vamos a realizar cosas maravillosas. Yo estoy convencido de que muchas cosas necesitan mucha más fe, mucha más oración, más fervor, más entusiasmo, más fuerza espiritual y moral. Yo estoy convencido. Y para muestra de un botón quiero decirle, imagínense a usted que usted hubiera salido de Egipto y que está llegando al Mar Rojo y que mira hacia sus espaldas y puede ver el ejército de Faraón viniendo. Y cuando usted ve al frente, solamente ve el mar. Y usted va a decir, hasta aquí llegamos. Como dijeron muchos israelitas, nos sacaste para morir aquí en el mar. Pero ahí estaba un hombre con fe. Ahí estaba ese hombre que fue llamado por Dios. Ahí estaba el gran libertador Moisés. ¿Qué es lo que necesita el pueblo hoy en día? Un hombre de fe y de confianza en Dios, que pudo decirle, miren bien, a esos egipcios, hoy los están viendo, pero no los volveréis a ver más, porque Jehová peleará por vosotros. Y Dios le dijo a Moisés, toca con tu báculo la agua del mar, y él se va a abrir y ustedes van a poder pasar. Se necesitaba fe, una fe grande. Y Moisés tocó las aguas del Mar Rojo y éstas se abrieron. Eso es lo que es el poder de Dios. La oración poderosa. Como les puse en el mensaje, el poder de la oración no reside en lo largo. El poder de la oración no reside en lo corto. No reside en la elocuencia. No reside en la palabrería. El poder de la oración reside en Dios y en la fe que usted como hijo de Dios tenga. Y si usted tiene fe como un grano de mostaza, dice Jesús, usted irá triunfante. Déjeme hacer un alto en esta hora. Y quiero orar por todas aquellas personas que salen a trabajar. Porque necesitan ir a buscar el alimento. Sí, hay que orar por ellos, para que no sean contagiados con el virus. Miles de personas salen todos los días y necesitan el cuidado y protección de nuestro Dios. Y vamos a orar por ellos. ¿Por qué no? Dios es poderoso. Y usted necesita, a pesar del poder de Dios, también tomar las medidas preventivas. Así que oremos a nuestro Dios en esta hora, por aquellos hermanos y amigos que salen a buscar el pan diario. Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro, en esta hora venimos ante ti, oh buen Dios, para que tengas piedad de nosotros. Y en una forma muy, pero muy especial, Padre, queremos pedirte por todos los trabajadores que salen
que en realidad necesitan del pan y que salen en busca de ellos a diferentes lugares. Padre, cuídalos por favor. Cuídalos, te lo pedimos, oh Santo Dios. Tu mano de protección sea con ellos, oh Santo Dios. Padre Celestial, anda siempre delante de ellos, cuidándolos, amparándolos, protegiéndolos, Padre. Porque con usted caminamos seguros en este mundo. Y por eso, buen Dios, tu pueblo que está en diferentes lugares, nos acercamos, Padre. Nos acercamos confiando en tu poder, confiando en tu misericordia, confiando en tu sabiduría. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que cada uno de nosotros que en alguna ocasión sale, podamos usar la sabiduría y así usar el tiempo correcto y regresar a nuestros hogares cuidados por tu presencia. Es a través de Jesús, oh buen Dios, que oramos en esta hora y te damos las infinitas gracias desde ahora y para siempre. Amén. Continuamos con el tema, el poder de la oración. Dios quiere manifestar su poder en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo Dios manifiesta ese poder? Fue el apóstol Juan, en su primera carta, donde él escribe, y tome nota de esto que es muy importante si yo quiero que Dios escuche mi oración. Dice 1 Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14 y el verso 15. Y esta es la voluntad que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero nótese, pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Ahora en el versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidiéramos. Dice el versículo, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y en el capítulo 3, en el verso 22, tome nota, dice así, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Quiero yo que Dios me escuche? ¿Quiero yo que Dios me responda? Entonces debo de poner en práctica lo que dicen estos dos textos de la Escritura. ¿Y qué dicen estos dos textos? Cualquier cosa que le pidamos a Dios, Dios tiene el poder para dárnosla, pero pone una condición. En el primer pasaje la condición es que debemos pedirle de acuerdo a su voluntad. Y en el segundo pasaje nos dice que Él nos responde porque guardamos sus mandamientos. Estimado amigo, ¿ya usted comenzó a guardar sus mandamientos? Estimado hermano, ¿usted tiene esos mandamientos para qué? ¿Para lujo? ¿Para qué tiene esos mandamientos? ¿Para archivarlos al pie de la recámara? ¿Para qué tiene esos mandamientos? El Señor Jesús dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Pero por otro lado dice Jesús, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que he hablado no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si yo quiero una respuesta de Dios, yo debo de practicar su voluntad. Pero tengo otro texto en esta hora y es Santiago, el hermano del Señor. El hermano del Señor escribió un texto que nos ayuda mucho a comprender la oración de poder. Y nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, en el versículo 16, en la parte B,
la oración del justo puede mucho. Y en el versículo 17 cita un ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración del justo puede mucho. Entonces Dios escucha la oración del justo. Y en este contexto, ¿a quién Santiago le llama justo? Bueno, en el versículo 16 dice que habían unos hermanos que habían pecado. Y el mismo verso 16 dice, pero si confesamos nuestros pecados, dice Santiago, que debían de confesarlo unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados, y la oración del justo puede mucho. En otras palabras, la oración de aquel que ha sido perdonado tiene el poder. Y Santiago dice esto porque algunos judíos estaban poniendo a Elías como un superhombre. Y Santiago le dice, Elías no es un superhombre. Elías era un hombre semejante a nosotros, con pasiones, con tentaciones. Pero ¿sabe una cosa? Él era un hombre justo. Y en un momento de su vida, dice la Biblia que Elías suplicó a Dios para que no lloviese por la rebeldía del pueblo de Israel. Y Dios escuchó la oración de Elías. Y después de 3 años y medio, Elías, cuando ya había una hambruna, volvió a orar para que Dios mandara la lluvia. Y Dios mandó la lluvia. El poder de Dios, oyendo a la oración de los justos. En mis apuntes, pero por causa del tiempo, no puedo ir y va a tocar una parte B. Pero en la Biblia tenemos grandes hombres que oraron. Y en esa oración se demuestra el poder de nuestro Dios. Ahí tenemos a Abraham, cuando intercedía por Sodoma y Gomorra. Ahí tenemos el caso de Elías. Tenemos el caso del rey Ezequías. Cuando el rey Sennacherib iba a invadir Jerusalén, y él fue al templo y rogó y echó las cartas en el altar y suplicó a Dios y le dijo a Dios, mira, esto es lo que dice Sennacherib. Y Dios le mandó al profeta Isaías y le dijo, no hará el rey Sennacherib lo que él quiere. No entrará en esta ciudad. No entrará absolutamente soldados. Y dice la Biblia que 185,000 soldados de Asiria murieron por el ángel de Jehová. La oración del rey Ezequías. Y si venimos al libro de Daniel, Daniel es conocido por un hombre de oración que oraba fervientemente y fue librado en muchas ocasiones. Allá en el foso de los leones, él fue realmente un ejemplo de un hombre que oraba. Y tenemos el caso del apóstol Pablo. Y tenemos el caso del Señor Jesús. Pero fueron hombres que dependieron en gran manera de nuestro Dios. Permítame cerrar en esta hora con un texto que yo diría que es un texto de oro. Un texto que a mí en lo personal me ha ayudado mucho. En una ocasión estaba solo, trabajando en un determinado lugar. Y llegó un predicador de mayor experiencia. Y me dice, Esteban, tú no estás solo. Y me alegró mucho. Y comimos y almorzamos. Y yo después le dije a él, hermano, ¿tienes alguna palabra para mí? Y él me dijo, sí, hermano. Y abriendo su Biblia allá en 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 3 y el verso 4, que jamás se me olvidan. El hermano me leyó estas palabras, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Leí en otras versiones de la Biblia, en el versículo 3 que decía, pues aunque andamos humanamente, no usamos las armas que usa el mundo. Porque las armas que usa el mundo son diferentes a las armas que usa el Hijo de Dios. ¿Y cuáles son las armas que utiliza el Hijo de Dios? Bueno, Pablo aquí nos dice que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que puede derribar argumentos y toda altivez y doctrina falsa que se levanta contra el conocimiento de Dios y lo lleva cautivo al pensamiento a Cristo. Hay muchas personas que tal vez se sienten incómodas en estos días que hemos predicado, pero creemos que le hemos ayudado a despertar el interés por la palabra de Dios, porque esta palabra es poderosa. Pero también quiero en esta hora decirle que hay otra arma más que usamos nosotros los cristianos. Y allá en Efesios capítulo 6, el verso 17, Pablo nos habla en esos versículos de la armadura del cristiano. Y la compara con la armadura que usaban los soldados romanos. Eran 6, pero Pablo le agrega unas 7, que esa no la usaban ellos. ¿Y cuál era esa? La oración. Que nosotros podemos decir, y dicen los eruditos, era el número, era el cable telefónico que necesitaba comunicarse con la base. Cuando hay guerras en este mundo, los soldados necesitan comunicarse con la base. La base para el cristiano es el cielo. Y nosotros necesitamos estar constantemente comunicándonos con esa base. Y Dios está, sus oídos están aprestos para escuchar la oración de los justos. Así que, amado hermano, no te aflijas, no te desanimes, no dejes vencerte de la ansiedad, de ninguna situación. Dios está contigo. Y como le dijo el apóstol Pablo a los filipenses, la paz de Dios que gobierna sobre todas las cosas, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿No es eso lo que necesitamos durante esta pandemia? ¿No es eso lo que necesitamos en tiempos de angustia? La tranquilidad, la confianza y la paz que solo Dios nos puede dar. Que Dios me los bendiga ricamente. Haremos una oración final y le invitamos para el día viernes. Sigamos estudiando más sobre la oración y cómo Dios desea ayudarnos. Él mismo nos invita y nos dice, acérquense, hijos, acérquense al trono de la gracia. En Dios hay fortaleza, en Dios hay seguridad, en Dios yo puedo recostar mi pensamiento y mi corazón. Y yo lo invito a usted también, para que usted, en esos momentos de desesperación, en esos momentos de su angustia, no vaya a ningún lugar. Busque a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo. Oremos en esta hora. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos tu santo y bendito nombre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios que ha estado siempre con nosotros. Perdónanos, oh Dios, nuestras imperfecciones y ayúdanos, danos fe, danos confianza, danos seguridad para, Padre Celestial, vivir en este mundo y saber que usted está con nosotros y con cada hijo suyo. Padre Celestial, gracias por nuestros amigos y hermanos que escucharon hoy tu palabra. Es a través de Jesús en quien oramos y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén.